Y continuamos adquiriendo conocimiento del reino de Dios bajo el tema ¿Quién es Jesús? Y hoy vamos a continuar el estudio de la palabra en el libro de Génesis capítulo 7, versículo 2, que dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de todos los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces vamos a analizar por qué habían animales limpios y no limpios desde el principio. Si la Biblia dice que todo lo que Dios hizo es bueno. Podemos leer en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, cada vez que Dios creaba algo decía, y vio Dios que era bueno. Y cuando terminó todo, dijo, y vio Dios que todo era bueno, y bueno en gran manera. Entonces, si era bueno todo lo que creó, porque entonces ahora habla de animales que eran limpios y animales que no eran limpios. Entonces podríamos entender que Dios hizo los animales para diferentes funciones, que no todos eran para comer, sino que algunos serían para comer y otros para otras cosas, para medio de transporte, para adornar la naturaleza, para deleitarnos con su canto, tal vez. Pero Dios desde un principio especificó que habían animales que eran limpios y que eran animales no limpios. Ahora, si Dios vio que todo era bueno y después habla de que hay animales limpios y que no hay animales limpios, ¿será que Dios cambia? La Biblia dice en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido consumidos. O sea, está diciendo que Él no cambia en su esencia. Dios no cambia sus proyectos, aunque el diablo se metió en el medio, ¿verdad? De su plan, de su proyecto, de lo que él quería hacer con la tierra y el hombre. Ese proyecto de Dios no cambió y trazó un plan de salvación para rescatar al hombre del pecado y de la esclavitud del pecado en que había caído. Entonces, Él no cambia. Santiago 1:17 dice, toda dádiva buena y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el quien no hay cambio, ni variación, ni sombra de variación. Pero pues, cuando escudriñamos la Biblia, algunas personas se confunden porque hay textos que parece que se contradijeran, ¿verdad? Por ejemplo, hay uno que dice que ya lo analizamos en los videos pasados, donde dice que Dios no se arrepiente, pero en Génesis 6 dice que se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Y también que dice que no cambia, sin embargo vemos como en alguna de diferentes tiempos de la historia, Dios ha ido como reformando algunos mandamientos. ¿Qué significa la palabra reforma? Significa modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Entonces podemos decir que Dios ha ido modificando sus mandamientos, no todos, algunos de sus mandamientos los ha ido modificando para mejorar su relación con el hombre. Primera los Corintios. ¿Cuál es el propósito de Dios al prohibir comer algunos animales? ¿Cuál es el propósito de Dios prohibir comer algunos animales? Y si todo lo que Él creó era bueno, ¿por qué clasificó algunos animales como puros o limpios y otros no limpios o inmundos? Podemos leer el capítulo de Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 11, dice, habló Jehová Dios a Moisés y Aarón, diciéndole, hablad a los hijos de Israel y decidles, de todos los animales que comeréis, de entre todos los animales que hay sobre la tierra, de entre los animales
todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis, pero de los que rumian o que tienen pezuña y no comeréis, esto es el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Y así sucesivamente en todo el capítulo 11 del libro de Levítico, Dios va diciendo los animales que podía comer el hombre y los que no podía comer, los que eran inmundos y los que no eran inmundos. Y aquí en el versículo 46, al final del capítulo, dice, esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces lo dio Dios como unas leyes para que el pueblo de Israel aprendiera a diferenciar entre lo limpio y lo inmundo. Y eso viene ya porque hay una separación entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, acá en el versículo 41 dice, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación. No se comerá todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas. De todo animal que se arrastra sobre la tierra no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominable vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundo por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no os contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces era una forma como que de Dios enseñarles a ellos que deberían de obedecer las normas que Él les colocaba para poder ser un pueblo apartado, para poder ser gente apartada del resto de la humanidad o de aquel tiempo, el resto de la gente de aquel tiempo, para que Él fuese su Dios, porque ya habían muchos dioses, ya el hombre adoraba muchos dioses, entonces ya lo que quería era, ya entonces lo que Dios quería era que ellos aprendieran a diferenciar entre lo limpio y lo inmundo. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios al prohibir comer algunos animales, si todo lo que Él creó era bueno? ¿Por qué clasificó a algunos animales para puros o limpios y a otros limpios o inmundos? Ya leímos Levítico 11:47. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio y entre los animales que se pueden comer, los que no se pueden comer. En el nuevo pacto, estamos analizando la Biblia desde el libro de Génesis. Todavía no hemos llegado a los pactos, porque Dios es un Dios de pacto. Él hizo diferentes pactos con el hombre. Pero cuando sacó al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida, Él hizo un pacto con ellos. A este pacto se le llama el viejo pacto. Pero cuando Cristo vino, antes de ser crucificado, dice la Biblia que Él se reunió con sus 12 discípulos y tomando el pan y el vino dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos será derramada, como una simbología de la sangre que Él iba a derramar. Pero lo que le quiero decir es que Cristo hizo un nuevo pacto con el pueblo de Israel y en ese nuevo pacto está involucrado toda la humanidad. Y en ese nuevo pacto
algunas leyes de Dios han sido o fueron reformadas. O sea, lo entendemos no es que la Biblia lo diga, la Biblia no dice que Dios reformó ninguna ley, sino que se nota al leer, al escudriñar la palabra, de que algunas cosas fueron reformadas, porque Jesús dijo que ni una tilde ni una letra de la ley pasaría hasta que todo fuese hecho. Y Jesús también dijo, yo no he venido a abolir la ley, vine a cumplir la ley. Entonces, pero si nosotros analizamos hoy, por ejemplo, en el libro de Hechos 14, 10, 14, que lo voy a leer acá, libro de Hechos 10, 14, en una ocasión Dios le habló a Pedro, estaba haciendo un ayuno. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se le acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, quedó como paralizado, ¿verdad? Éxtasis es que se paraliza la sangre, la circulación de la sangre en el cuerpo y la persona queda no muerta, sino que como paralizada. Entonces a él le sobrevino un éxtasis y Dios le mostró entonces esta visión. Vio el cielo abierto y que descendía alguno semejante a un gran lienzo, atado de las cuatro puntas, y era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, o sea, todos los animales que Dios había dicho que no comieran porque eran inmundos. Dios se lo estaba mostrando en el nuevo pacto, después que vino Cristo, a Pedro. Y le dijo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Le estaba dando Dios una orden a Pedro que matara y comiera. Y él le dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Esto se hizo 3 veces, aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Por 3 veces, dando énfasis a lo que Dios le estaba diciendo a Pedro. Obviamente, esto no se estaba refiriendo estrictamente a la comida, sino que él lo iba a enviar a predicarle a un gentil, porque la salvación primero vino al pueblo que Dios escogió, que eran los judíos, y los gentiles éramos considerados como algo inmundo, que no éramos participantes de la salvación. Entonces Dios le iba a enviar a Pedro a predicarle a Cornelio, que fue el primer gentil a quien se les predicó el evangelio. Pero allí Dios hace referencia a estos animales inmundos y diciéndolo que ya Dios los había limpiado. Quiere decir entonces que ahí está habiendo una reforma, porque ya la salvación no solamente sería para los judíos, sino también para los gentiles. Dios hace alguna reforma en alguna de sus leyes y una de ellas es la de comer animales. Acabamos de leer lo que él dice en Hechos 9, 10, 9. Y vamos a leer lo que dice Primera los Corintios, continuando con el tema de los animales inmundos, 10, 23. Primera a los Corintios 10, 23. Dice, hablando Pablo, dice, no, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. De todo lo que se vende
oiga bien, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Está hablando Pablo. Pablo fue un hombre que Dios salvó y que lo llenó de su Espíritu Santo y lo usó para instruir al pueblo judío y al pueblo gentil en el nuevo pacto. Y Pablo está diciendo aquí que todo, cuando tú vayas a una carnicería, todos los que vendan ahí, tú compres y comas sin preguntar nada. Dice, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque el del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Y por motivo de conciencia, porque del Señor, vuelve a decir, es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y en el capítulo 11 dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, ahí Pablo está diciendo que todo lo que vendan en la carnicería también venden cerdo. Y en el Antiguo Testamento estaba prohibido comer cerdo, y cuando Dios salvó a Noé, lo clasificó quizás entre los animales inmundos. Si continuamos analizando este tema, leemos 1 Timoteo 4, 5 al 10. 1 de Timoteo 4, 5 al 10. Gloria a Dios. Estoy buscando aquí, estamos en vivo. 1 Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son estos tiempos, los tiempos postreros, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. O sea, si tú le vas a servir a Dios, no te puedes casar. Tienes que hacer un voto de castidad. Y para servir a Dios, tienes que ser, ya ustedes entienden, ¿verdad? Para no ofender a nadie. Entonces, eso dice aquí Pablo, que son doctrinas de demonios. Porque Dios creó al hombre y a la mujer para que se casen, tengan hijos, se multipliquen, llenen la tierra. Entonces a veces vemos muchas veces que en estas religiones que prohíben casarse, los hombres terminan dentro del templo de donde adoran a Dios, terminan entre unos con otros practicando extravíos sexuales, violando niños, haciendo cosas terribles que ya toda la humanidad conoce. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes.
y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó, dice aquí Pablo, es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, usted se va a comer algo, ore por eso, porque por la oración y por la palabra de Dios los alimentos son santificados. Escuché una vez un testimonio de un varón en la cárcel de Sabaneta en Maracaibo. Trabajé allí en la cárcel de Sabaneta. Y aquel varón, Lemuel McCollins se llama él, un pastor de la iglesia. Nos reunimos varios de varias iglesias y íbamos con él a la cárcel. Y él nos daba el testimonio cómo él intentaron matarlo dentro de la iglesia, de la cárcel. Pero él tenía la costumbre de siempre orar por los alimentos. Y como no pudieron matarlo, los que lo intentaron matar se acercaron a él, le preguntaron por qué, si le habían echado veneno a la comida, no lo habían podido matar. Y él les explicó que era que él oraba por los alimentos antes de comer. Eran santificados. Y esos que intentaron matarlo se convirtieron al Señor a través de este testimonio. Y en Romanos 14:17 Romanos capítulo 14. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que todas esas leyes que Dios puso desde el principio de Noé, de cuando salvó a Noé del diluvio, después cuando sacó al pueblo de Israel, que deberían de comer, que no deberían de comer. Luego en el nuevo pacto, cuando vino Cristo, esas leyes fueron reformadas y en este tiempo en que estamos viviendo, en el año 2023, el hombre puede comer todos los animales que quiera porque ya eso no es ley. O sea, ya no vas a ser inmundo por comer una presa de cerdo, por comer algún animal que en el Antiguo Testamento decía que era inmundo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Pedro que lo que él había limpiado, él no lo llamase inmundo. Entonces Dios es quien dice que es bueno, que es malo, que es pecado, que no es. O sea, nosotros sabemos que es pecado por la ley. La Biblia dice que la ley fue hecha para conocimiento del pecado. ¿Verdad que sí? Y en el Nuevo Testamento, desde la antigüedad, Dios dijo que pondría las leyes en nuestra mente y la escribiría en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahora está la presencia del Espíritu Santo y Él nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y aquí en Romanos capítulo 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. En realidad esos animales nunca fueron inmundos, sino que Dios le dijo a ellos que eran inmundos. Si Dios te dice, si Dios le dijo a Eva que el árbol de la vida, que si comía del árbol de la ciencia del mal iba a morir, es así, no es que el árbol tenía algún veneno, no es que el árbol era algo que era, no, sino que simplemente Dios le dijo que no comiera. Ella lo que tenía era que obedecer a Dios. O sea, no es el objeto, es la obediencia lo que ve Dios. Ella comió de aquel árbol y la presencia de Dios se apartó de ella y fueron abiertos sus ojos y se dio cuenta que estaba desnuda, pero no, eso no lo hizo el fruto que ella se comió.
Eso lo hizo Dios cuando desobedeció su palabra. No es que los animales en realidad sean inmundos, sino que Dios los llamó así. Porque Él quiso, porque Él es Dios, porque Dios es Dios. Dios es el que manda. Él es el creador, es el dueño de todo. El dueño es el que manda, el que tiene el poder es el que manda. Y como Dios es el que tiene el poder, Él es el que manda. ¿Y quién le discute a Dios? Y aquí dice, dice que nada es inmundo en sí mismo. Dice, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. O sea que si yo ando con un hermano y él no come, por decir, el cerdo, que es lo más popular, porque lo considera inmundo, pues mientras yo ande con él tampoco como cerdo. No porque crea que es inmundo, sino para no hacerlo tropezar a él. Eso es lo que quiere decir aquí Pedro. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos, dice Pablo aquí, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice aquí, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Dice, bueno es no comer carne. Y sobre todo en este tiempo que está bastante cara y que también hace la carne después que uno cumple 40 años ya no es buena. Es buena la proteína de la carne para cuando uno está creciendo, en el crecimiento. Pero ya después de los 40 años, la carne, algunas carnes envejecen más y hasta contribuyen a que sufra de la presión alta. Dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o que se debilite. O sea, si a ti te gusta tomarte, por ejemplo, un poquito de vino con la comida, pero si tu hermano que anda contigo le parece que no debemos, como por ejemplo el texto que dice que un poco de levadura leuda toda la masa, entonces no se toman ni un dedito de vino porque eso es malo. Entonces no tomes vino delante de él para que no destruyas la obra de Dios. Dice, tienes tu fe, tenía para contigo delante de Dios. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces aprendimos que los animales que Dios creó no son, ninguno era inmundo en realidad, porque todo lo que Dios hizo es bueno. Pero desde el principio Él quiso que el hombre entendiera, puesto que hay una separación entre la luz y las tinieblas, está lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, el pecado y la santidad. Entonces Dios, hasta en los animales,
nos hace como que para que entendamos eso. Él clasificó a algunos animales, los llamó limpios, algunos animales los llamó inmundos, para probar la obediencia del hombre. Y para eso puso las leyes también, para probar nuestra obediencia o para que nosotros conozcamos lo que le agrada y lo que no le agrada y para probar nuestra fe, nuestra obediencia hacia Él. Y aprendemos que en el nuevo pacto Dios limpió todo lo que en el pasado, todos los animales que en el pasado eran inmundos, Él los limpió para llevar una mejor relación con el hombre, más su ley es perfecta. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si usted vive conforme a la ley, dice la Biblia, por la ley será juzgado. Pero si usted vive por la fe, será juzgado por la fe de un pueblo libre. Entonces, mis hermanos, amigos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y el espíritu y la esposa dicen, ven.